Y hola a todos. ¿Alguna vez han sentido que no encajan en ningún lugar? Como si fueran demasiado diferentes y, sin importar lo que hicieran, siempre terminaban sintiéndose como extraños? Bueno, prepárense para escuchar la historia de una mujer que se sintió exactamente así, hasta que un encuentro casual cambió toda su vida. Es una historia que demuestra que a veces, el mejor lugar que puedes encontrar es el que construyes con otra persona. En las polvorientas calles de México en 1870, una mujer llamada Juliette Dane se bajó de una diligencia. Era muy alta, una cabeza por encima de la mayoría de la gente que la observaba. Se mantuvo erguida y alta, a pesar de que podía sentir las miradas de todos sobre ella. El jefe de la estación, un hombre que la miraba de abajo a arriba, le preguntó si estaba segura de no haberse equivocado y por qué viajaba sola. Juliette respondió claramente que estaba allí para un trabajo de limpieza en una familia. El hombre solo asintió, pero sus ojos se quedaron en ella un poco demasiado tiempo. Ella estaba acostumbrada. A los 23 años, la gente siempre le decía que era demasiado alta, demasiado extraña, o simplemente demasiado. La última familia para la que trabajó la echó después de que el hijo dijera que era bonita delante de su madre. Juliette no dijo una palabra. Simplemente agarró su baúl, lo cargó ella misma y se fue. No le quedaba otro lugar a donde ir más que el oeste. Cuando llegó a la casa de la familia, una mujer llamada la señora Arrow abrió la puerta. Los ojos de la mujer se abrieron de sorpresa y luego rápidamente se llenaron de incomodidad. Preguntó si Juliette era la señorita Dane y luego soltó, «Eres muy alta». Juliette simplemente esperó porque sabía lo que venía después. La mujer dijo que había habido un malentendido y que ya habían contratado a otra persona. Juliette se quedó allí, aferrándose a la esperanza de una carta que había recibido, pero la mujer solo dijo lo siento y cerró la puerta. El sonido del clic de la puerta fue tan definitivo. Juliette se quedó allí por un momento, luego regresó a la calle donde su baúl seguía esperando. Ni siquiera intentó levantarlo. Justo en ese momento, un hombre le gritó. Él también era alto, aunque no tanto como ella. Llevaba un sombrero gastado, una camisa polvorienta con las mangas remangadas y manos que parecían haber visto mucho trabajo duro. Sus ojos eran tan verdes como las agujas de pino y la miraban con una mirada honesta. Se presentó como Cade Sutton y le dijo que tenía una cabaña en la cresta con una habitación de sobra a la que ella era bienvenida. Juliette sospechó y le preguntó por qué le ofrecería una habitación a una extraña. Él se encogió de hombros, explicando que la vio ser rechazada sin una razón decente. Dijo que de donde él venía, no dejas a una mujer en la calle. Juliette miró su baúl, luego de nuevo a él, y le dijo que ella podía llevarlo. «Puedo hacerlo», dijo él, levantándolo con facilidad como si no pesara nada. Él asintió hacia sus caballos y le preguntó si sabía montar. Cabalgaban en silencio por un tiempo, siguiendo un sendero que subía a las colinas donde el aire era más fresco y los árboles eran densos. Su cabaña estaba escondida entre altos pinos, con un pequeño granero y un par de animales cerca. Todo el lugar se sentía tranquilo y pacífico. Cade mantuvo la puerta abierta y se ofreció a darle un poco de estofado después de que se lavara. Ella se detuvo en la puerta y le preguntó si esperaba algo a cambio. Él la miró directamente a los ojos y dijo, «No. Duermes segura bajo mi techo, o no lo haces en absoluto. Esa es tu elección». Juliette entró. Esa noche, comió un estofado que sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en semanas. Él no le hizo un montón de preguntas ni la hizo sentir como si fuera un caso de caridad. A la mañana siguiente, se despertó temprano y ya estaba cortando leña cuando él salió del granero. La observó por un momento y le preguntó si alguna vez había hecho trabajo de rancho. Ella dijo que podía aprender. Durante la siguiente semana, Juliette hizo todo lo que Cade hacía. Alimentó a los animales, reparó las cercas y limpió los arreos. Trabajó duro y nunca se quejó. Cade nunca la hizo sentir pequeña o extraña por ser diferente. Una vez, ella lo vio mirándola, y sus ojos no se estaban burlando de ella. Tenían una mirada diferente. Una noche, se sentaron en el porche con sus tazas de café. Ella le preguntó si siempre había estado solo allí.
Él dijo que sí, durante 3 años, desde que perdió a su hermano en una guerra. Juliet luego le contó que una vez estuvo comprometida, pero su prometido canceló la boda porque dijo que ella lo hacía sentir pequeño. Cade la miró y dijo, él era el pequeño. Juliet lo miró, sintiendo un nudo en el pecho. Le dijo que él no la miraba como si fuera un error. Eso es porque no lo eres, dijo él. Sus palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, llenas de sentimientos tácitos. Al día siguiente, una tormenta apareció de la nada. Estaban en un campo cuando un trueno los sorprendió. Juliet se resbaló en el barro y Cade la agarró por la cintura, manteniéndola firme. Sus ojos se encontraron y ambos contuvieron la respiración. ¿Estás bien?, preguntó él, con la voz un poco ronca. Ella solo asintió, con la lluvia cayendo por su rostro. Él no la soltó de inmediato. Esa noche, se sentaron más cerca en el porche. Él le tomó la mano, y ella lo dejó. Ninguno de los dos dijo nada, pero no se soltaron por un largo rato. Al final de la segunda semana, Juliet se encontraba observando el camino desde el porche todas las noches. Una noche, Cade le preguntó en voz baja si quería quedarse. Ella lo miró a la cara y preguntó, ¿quieres que me quede? Él asintió y dijo que sí. Ella se acercó hasta que estuvo justo a su lado. Dijo que nunca se había sentido como si perteneciera a ningún lugar. Aquí sí perteneces, dijo él, y puso su mano en su mejilla. Conmigo. Y por primera vez en su vida, ella lo creyó. A mediados de septiembre, el aire comenzó a sentirse diferente. Las mañanas eran un poco más frías y las hojas de los árboles comenzaban a ponerse amarillas. Ahora Juliet se levantaba antes de que saliera el sol. Sus manos estaban más ásperas por todo el trabajo y sus hombros más fuertes de acarrear agua. Había dejado de llevar la cuenta de los días, pero aún así limpiaba los pisos y se trenzaba el cabello con esmero cada domingo. Cade le había dado una pequeña parte del jardín para que lo cuidara, y a menudo tarareaba para sí misma mientras trabajaba, sin saber que él podía oírla desde el granero. Él no dijo nada sobre su canto, pero se quedaba en el desván del granero un poco más cuando ella cantaba, solo sentado en silencio. Una tarde, trajo una pila de cuadernos viejos y los puso sobre la mesa. Dijo que le vendría bien algo de ayuda con ellos. Juliet abrió uno y vio todos los números. Le explicó que su hermano era el que era bueno con los números y que él solo hacía lo que podía. Juliet recorrió una columna con los dedos y señaló que había contado la misma venta 2 veces. Cade se inclinó sobre su hombro, sorprendido. Se dio cuenta de que por eso se había peleado con un vecino. Juliet sonrió levemente y preguntó si quería que ella se encargara de los libros. En lugar de responder, simplemente pasó a la siguiente página y comenzó a ordenar. Cade la observó por un momento, luego fue a encender la estufa. Esa noche, después de terminar con los libros, se sentaron afuera con una lámpara entre ellos. El viento se estaba volviendo más frío y los árboles susurraban cerca. Cade le preguntó si alguna vez pensaba dónde estaría si no hubiera ido a su rancho. Ella dijo que a veces lo pensaba, pero no le dedicaba mucho tiempo porque no había nada por lo que quedarse allí. Él asintió y luego dijo, supongo que muchas personas te han defraudado. Sí, dijo ella, pero ninguna de ellas está aquí. Él la miró en silencio por un largo rato. Has cambiado la forma en que se siente este lugar, dijo él. Cuando ella le preguntó cómo, él explicó que antes, era solo tierra y trabajo. Ahora, dijo, se siente como algo que podría querer conservar. Ella se giró para mirarlo de frente, con una expresión seria en la poca luz. Tú no dices cosas que no sientes, dijo ella. No, no lo hago. Juliet se levantó y caminó hacia el pasto frío. Las estrellas eran brillantes y afiladas arriba, haciendo que el mundo se sintiera inmenso. Cade se unió a ella unos minutos después, caminando con cuidado sobre el pasto cubierto de escarcha. ¿Crees que soy extraña?, preguntó ella. No, dijo él, creo que eres una persona rara. Ella lo miró, con el rostro en las sombras. Estoy acostumbrada a no ser querida. Aquí eres querida, dijo él. Ella no dijo nada,
pero no se alejó cuando él le tomó la mano. Al día siguiente, comenzó a dibujar un mapa de la propiedad en un viejo saco de harina con un trozo de carbón. Dibujó la línea de la cerca este y la colina detrás del granero. Cade lo miró por encima del hombro. ¿Para qué es eso? Me gusta saber dónde estoy, dijo ella. Él señaló un punto cerca del arroyo y le dijo que ahí es donde crecen las rosas silvestres y donde su hermano solía atrapar bisones. Juliet sombreó el área y continuó dibujando. Esa noche, pegó el mapa terminado en la pared interior del granero. Cade no dijo nada, pero pasó los dedos por el borde una vez, como si significara algo para él. Más tarde esa semana, cabalgaron juntos al pueblo por suministros. En la tienda, la hija del dueño miró a Juliet con los ojos entrecerrados. Sin hacer un gran escándalo, Cade se acercó a Juliet, rozando su espalda con la mano mientras pagaban. En el camino a casa, él no lo mencionó. En cambio, preguntó, ¿alguna vez has pensado en construir algo permanente? Ella lo miró, con las cejas levantadas. ¿Te refieres a una casa? Algo así, dijo él. Juliet pensó en cómo se sentía ser rechazada sin motivo. Luego dijo, creo que me gustaría construir algo que no me puedan quitar. Cade asintió. Entonces lo construiremos. No hablaron el resto del camino, pero cuando regresaron a la cabaña, Juliet se paró junto a la cerca, mirando cómo el cielo se oscurecía detrás de la cresta. Cade se acercó a su lado. ¿Tienes frío? No, dijo ella. Él esperó y luego dijo, no tienes que quedarte aquí solo porque no tienes otro lugar a donde ir. Me quedo porque quiero, dijo ella. Él levantó la mano y suavemente apartó un mechón de pelo de su cara. Entonces me aseguraré de que este lugar también sea tuyo, dijo él. Ella cerró los ojos y se inclinó hacia su mano, y por primera vez, el pesado peso que había llevado durante años comenzó a desvanecerse. A medida que septiembre se convertía en octubre, Juliet comenzó a sentirse realmente en casa. Dejaba sus botas junto a la puerta y sus guantes en el pasamanos del porche. Sabía que tablas del suelo crujían y que puerta del armario se atascaba. Había comenzado a hornear pan sin tener que preguntar dónde estaba la harina. Cuando Cade construyó un nuevo estante encima de la estufa, ella lo llenó con salvia seca y poleo que había recogido ella misma. Una mañana, mientras estaba remendando su camisa de trabajo, Cade entró del granero con una carta. Era de un comprador de ganado en Helena y tendrían una gran reunión en una semana. Cade dijo que pensaba que ambos podrían ir. Ella estuvo de acuerdo y comenzó a empacar lo que necesitaban. En el camino, se puso más frío. Juliet mantuvo el cuello de su abrigo levantado y su sombrero bajo para protegerse del viento. La carreta que tomaron era lenta pero constante. Acamparon por la noche cerca de unos álamos, y Juliet avivó el fuego mientras Cade extendía sus lechos. Ella le preguntó qué tipo de vida quería tener en 10 años. Él dijo que solía pensar que no tendría una vida en absoluto. Ahora, dijo, solo quiero que sea tranquila y estable, con alguien que no se rinda cuando las cosas se pongan difíciles. Juliet dijo que solía pensar que siempre sería una invitada temporal en la casa de otra persona porque era diferente. Cade miró al fuego. Aquí no estás de paso, dijo él. Se acercó a ella, y ella no se movió. Cuando finalmente se acostó, estaba lo suficientemente cerca como para escuchar su respiración y sentir su calor a través del frío. Helena era mucho más ruidosa de lo que Juliet esperaba. Las carretas y los caballos llenaban las calles, y el humo salía de cada chimenea. Se quedaron en una pensión en las afueras del pueblo, donde los pisos estaban inclinados y las paredes eran delgadas. Cade se fue temprano a la mañana siguiente para caminar por los corrales, y Juliet deambuló por los callejones detrás de las tiendas, atraída por el extraño ritmo del lugar. Cerca de la ferretería, encontró a una mujer de su edad vendiendo flores prensadas en marcadores de papel. La mujer le ofreció uno gratis, diciendo que estaba demasiado doblado para venderlo. Juliet lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Esa noche, se unió a Cade en los toldos de ganado. Ella le preguntó qué había aprendido. Él le dijo que los precios eran altos porque había escasez de comida para los animales. Mientras caminaban de regreso,
Cade se detuvo en el puesto de un herrero. Tomó una simple herradura de hierro y la volteó en sus manos. ¿Superstición?, preguntó ella, mirando el metal gastado. Hábito. Mi hermano solía clavar una sobre cada establo. Juliet la alcanzó, rozando sus dedos mientras la tomaba. Entonces la colgaremos sobre la puerta del granero cuando lleguemos a casa. Él sonrió levemente y asintió. Esa noche, en la estrecha habitación con una corriente de aire bajo la puerta, Juliet se paró junto a la ventana, mirando las lámparas de aceite que brillaban en la calle. Cade estaba sentado en el borde de la cama, desatándose las botas. ¿Estás bien? Ella se giró. Nunca imaginé que compartir un techo con alguien no se sentiría como una carga. Él la miró. No eres una carga, espero que lo sepas. Juliet cruzó la habitación, con las manos sueltas a los lados. Cuando pienso en 10 años, veo una casa con un porche. Veo mañanas tempranas y guantes gastados. Te veo a ti. Cade se levantó lentamente, sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Entonces, vamos a construirla. Ella se estiró, poniendo su mano en la base de su cuello. ¿Estás seguro? Más que nunca. Él la abrazó suavemente, y por primera vez, Juliet se permitió ser abrazada sin prepararse para la caída. Cuando regresaron al rancho, los árboles habían perdido la mayoría de sus hojas y el viento había cambiado de nuevo. Juliet le dio a Cade la herradura, y él la clavó sobre la puerta del granero sin decir una palabra. Cuando terminó, se giró hacia ella. Quiero que tu nombre esté en esta tierra algún día, dijo él. ¿Estás planeando tallarlo en la cerca?, preguntó ella. No, dijo él. Estoy planeando tomar tu mano y hacer que sea tuya en todos los sentidos. Juliet lo miró, con el viento tirando de su abrigo. Dilo sin rodeos, dijo ella. Él lo hizo, y ella dijo que sí. No porque estuviera agradecida, no porque no tuviera otro lugar, sino porque este hombre, este lugar, esta vida tranquila que habían comenzado a construir juntos, finalmente era tan suya como de él. Y nunca había estado más segura de nada. El clima se mantuvo seco hasta bien entrado octubre. Cada mañana la escarcha duraba más en los campos, y el aire se volvía más tranquilo y afilado. Juliet ahora usaba una bufanda al amanecer, y cuando encendía la estufa, su aliento aún se veía en las sombras de la cabaña. Cade había comenzado a cortar tablas para un nuevo cobertizo en el lado este del granero. No dijo para qué era, y ella no le preguntó, pero notó que ahora medía 2 veces en lugar de una, y revisaba los ángulos de nuevo antes de martillar. Era el tipo de cuidado que un hombre le daba a algo que quería que durara. Una tarde, Juliet cabalgó a lo largo de la cerca del norte para revisar la línea, con un pequeño martillo y una bolsa de clavos atados a su silla de montar. Había llegado a conocer la tierra al tacto, la forma en que se inclinaba cerca del arroyo, la sensación del montículo rocoso junto al recodo de los álamos. Mientras desmontaba para arreglar un poste suelto, vio un destello de movimiento en la cresta. Era un jinete. Se enderezó lentamente, con la mano rozando el borde de su abrigo. El hombre era mayor, su caballo delgado y de patas largas. Se detuvo a cierta distancia y levantó una mano. «Son ustedes los que trabajan esta tierra ahora», gritó. Juliet asintió una vez. «Sí». Él se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Mi nombre es Elías Trager. Solía criar ganado al este de aquí. Pensé en venir a ver si la tierra todavía me conocía». Juliet lo observó. «Es tranquilo aquí», dijo. «No lo suficientemente tranquilo», dijo Elías, mirando hacia la línea de árboles. Vi humo más allá de la cresta. Podrían ser tramperos. O podrían ser hombres menos honestos. Juliet se apretó el guante. ¿Viste a cuántos? 2, tal vez 3. Podría ser nada. Pero yo mantendría las puertas cerradas al anochecer. Él se quitó el sombrero y se volvió hacia los árboles. Juliet observó hasta que desapareció. Luego se subió a la silla y cabalgó duro de regreso a casa. Cuando llegó a la cabaña, Cade estaba en el desván del granero apilando heno. Ella no lo llamó, simplemente entró y esperó hasta que él la notó.
Hay problemas, dijo ella mientras él bajaba. Un hombre pasó, dijo que vio fuegos después de la cresta. Cade se limpió las manos con un paño. Dio un nombre. Trajer. Montaba un caballo viejo. Llevaba un abrigo de la Unión. Cade asintió. Es real. Solía atrapar en esta tierra antes de que se convirtiera en pastos. No creo que mienta. Juliet se apoyó contra el poste. Dijo que nos encerráramos bien. Lo haremos. Esa noche, Cade mismo atrancó la puerta y revisó el rifle sobre la chimenea. Juliet no preguntó si lo había usado antes. Solo puso balas en el cajón y se aseguró de que el aceite de la lámpara estuviera lleno. No hablaron del miedo en voz alta, pero ella lo vio en la forma en que él se movía más silenciosamente, más lento, como si escuchara con todo su cuerpo. En las primeras horas de la mañana, se despertó con el sonido de botas en el porche. Cade ya estaba de pie, con el rifle en la mano. Se movió hacia la puerta y esperó. Un solo golpe bajo y firme llegó. Di tu nombre, dijo Cade. Una voz llegó a través de la madera. Trajer. Solo yo. Juliet abrió la cerradura. El hombre mayor entró, con el sombrero en la mano. Volví porque pensé que debían saberlo. Vi su campamento esta noche. 3 hombres, y no del tipo que comercia pieles. La mandíbula de Cade se tensó. ¿Qué tan cerca? Media milla, tal vez menos. Tienen mulas y un rifle cada uno. Juliet se acercó a la ventana. ¿Crees que vendrán por el ganado? Si creen que no está vigilado, dijo Cade. Entonces les haremos ver que no es así. Se turnaron para vigilar durante la noche. Juliet envuelta en su abrigo junto a la ventana. Cade en el porche con un rifle sobre sus rodillas. Trajer se quedó junto al granero, una presencia experimentada que hacía que la oscuridad se sintiera menos vacía. La mañana llegó fría y quieta. Los hombres se habían ido. No había huellas cerca de la cerca. No había señales de fuego. Pero la advertencia se había asentado profundamente. Después de que Trajer se fue, Cade entró y puso el rifle junto a la puerta. He estado pensando, dijo, con voz baja. Deberíamos poner una segunda puerta en el granero. Y asegurarla desde adentro. Juliet asintió. Y duplicar la cerca cerca del potrero. Volverán. Si no este año, el próximo. Él la miró, con algo suave detrás de la fatiga. No te encogiste, dijo. Ya no sé cómo, dijo ella. Él se acercó, su mano rozando el borde de su manga. No solo eres fuerte. Eres estable. Ella puso sus dedos contra su clavícula, sintiendo su calor a través de la lana. Eso es lo que necesitabas, ¿no? No sabía que lo necesitaba, dijo, hasta que llegaste tú. Ella se inclinó, apoyando la frente en la suya. Entonces sigamos construyendo. Hagamos de este lugar más que seguro. Hagamos lo nuestro. La besó sin prisa, el tipo de beso que se asentaba profundamente, como la tierra calentada por el sol. Cuando se separaron, la habitación se sintió cambiada, como si algo en ella finalmente hubiera encajado. Al final de la semana, habían enmarcado la puerta extra y comenzado a poner piedras para una ahumadera cerca de la línea de árboles. Juliet trabajaba con las mangas remangadas y el pelo recogido con un pañuelo, sus mejillas enrojecidas por el frío. Cade talló una veleta de hierro viejo y la montó sobre el granero. No vinieron más extraños. Las hojas perdieron su color una por una, y el cielo se volvió plateado con la promesa de nieve. Dentro de la cabaña, Juliet había colgado la flor prensada de Helena en la pared sobre la chimenea. Se había desvanecido a un pálido rojo óxido, pero permanecía intacta. Una noche, mientras el viento se curvaba alrededor de las esquinas del techo, Cade puso una pequeña caja de madera sobre la mesa. Hice esto, dijo, para tus libros o lo que quieras guardar. Ella la abrió lentamente. El interior estaba forrado con un cuadrado de calicó. Ella pasó los dedos por el borde, luego lo miró. Me sigues dando pedazos de este lugar. Él mantuvo su mirada, porque quiero que cada parte de él te tenga a ti.
Ella lo alcanzó entonces, y él no dudó. Se quedaron allí, con las manos entrelazadas, el fuego bajo detrás de ellos, y el viento afuera ya no sonaba como algo a lo que temer. Ya no. La primera nieve cayó la segunda semana de noviembre, suave y temprana, como si el invierno solo estuviera probando su equilibrio. No se pegó, pero cubrió el techo y suavizó el suelo lo suficiente como para que la puerta del granero se arrastrara. Juliet colocó una piedra plana bajo la bisagra y tomó nota de cincelar el umbral antes de la próxima tormenta. Dentro de la cabaña, Cade estaba aceitando los arneses de cuero junto a la estufa, con las mangas subidas en sus antebrazos. Juliet desdobló un manojo de hierbas curadas y lo colgó de la viga sobre la chimenea. El aire se llenó de menta fuerte y un suave lavanda silvestre, y ella asintió, satisfecha. «Has estado callada hoy», dijo Cade, sin levantar la vista. «Encontré algo en el cajón de abajo», dijo Juliet. «Cartas viejas». «De mi hermano», dijo Cade. Dejó el arnés a un lado y se echó hacia atrás, con las manos apoyadas en los muslos. «Olvidé que todavía estaban allí». Ella se acercó y las puso sobre la mesa. «Escribió mucho sobre ti», dijo ella. «Dijo que eras bueno con los animales y mejor con el silencio que la gente». «Exageraba», dijo Cade, mirando las páginas amarillentas. «No», dijo Juliet. «Escribió como alguien que te conocía por completo. Ese tipo de conocimiento no miente». Cade se frotó la mandíbula. «Las guardé para recordar lo que importaba. Supongo que olvidé lo mucho que él veía». Juliet se deslizó en la silla frente a él. «Estaría orgulloso del hombre en el que ya te estabas convirtiendo». «Eso es algo raro». Cade no respondió al principio. Luego dijo, «Eres la única persona que he conocido desde entonces que me hace sentir que todavía puedo ser ese hombre». Juliet dobló las cartas de nuevo en el cordel y las dejó a un lado. «Entonces se alegraría de que yo viniera». Esa noche, el viento empujó con fuerza contra las paredes de la cabaña. El fuego crepitaba en ráfagas cortas, y Juliet bajó la colcha que había estado cosiendo durante semanas. Tiras de camisas viejas, lana de un abrigo gastado, el borde de una cortina que ya no se necesitaba. La extendió sobre su cama sin comentarios. Cade apoyó su mano en el marco, observándola alisar las esquinas. «Cosechaste nuestras iniciales en el centro». «Sí». Él tocó el hilo con su pulgar. «Nunca pensé que volvería a tener un hogar». «No de verdad». Ella lo miró, su rostro tranquilo pero claro. «Ahora lo tienes, y yo también». A la mañana siguiente, cabalgaron hacia la cresta del sur. La nieve se había derretido en la tierra, dejándola oscura y suave. Cade desmontó y se arrodilló cerca del suelo. «Aquí es donde me gustaría construirla», dijo. Juliet se quedó en su yegua, mirando el horizonte. «¿La casa?» Él asintió. «Algo más que la cabaña. Un lugar con una cocina lo suficientemente grande para que puedas secar 10 manojos de hierba sin agacharte. Una habitación que no cruja cuando me doy la vuelta». Ella sonrió levemente. «¿Crees que necesitaremos una segunda habitación?» Sus ojos se levantaron hacia los de ella. «Eventualmente». Juliet desmontó y caminó hasta donde él estaba. Sus botas se hundieron ligeramente en la tierra ablandada. «Entonces, comencemos a planearlo. Si la primavera es seca, podemos empezar a trabajar antes de que el hielo se descongele». Se quedaron allí de pie, solo mirando el espacio. Un halcón daba vueltas sobre ellos, lento y seguro. Más tarde, de vuelta en el granero, Juliet abrió el cofre de arreos y sacó una pequeña caja de madera envuelta en lino. Se la entregó sin decir una palabra. Cade la desenvolvió con cuidado. Dentro había un par de anillos de boda tallados, simples y sin pulir. «Los hice con la viga de cerezo que sacamos del corral viejo», dijo ella. Era la pieza más fuerte. Él giró uno en su mano. «¿Piensas en todo?» «Pienso en ti», dijo ella. Él se puso el anillo más grande en su mano izquierda, luego tomó la de ella y colocó el segundo sobre su nudillo, lenta y cegaramente. No se resbaló. Se quedó en su lugar.
El resto de noviembre pasó en una especie de trabajo tranquilo que nunca se sintió como labor. Reforzaron las vigas del granero, agregaron un labio de piedra al hogar y colgaron manzanas secas de cuerdas a través de la ventana de la cocina. Juliet comenzó a llevar un pequeño registro de sus provisiones y Cade dibujó un boceto de la futura casa en la parte posterior de una factura de alimento para animales sin usar. Una mañana, mientras limpiaban la última parte de la bodega, Cade se detuvo y levantó la vista de su trabajo. Quiero llevar tu nombre a la oficina de tierras en la primavera. No solo como mi esposa, sino como mi compañera. Juliet lo miró directamente. Entonces hazlo. Yo estaré a tu lado y firmaré. Esa noche se sentaron en el porche bajo pesadas mantas, viendo las estrellas aparecer una por una. ¿Alguna vez pensaste que tendrías esto?, preguntó él. No, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Pero ahora no puedo imaginar nada más. Él besó su sien suave y cálidamente. Tendremos la casa. Tal vez un hijo, si tenemos suerte. ¿Y si no?, preguntó ella, con voz tranquila. Cade entrelazó sus dedos con los de ella. Entonces tendremos esto, y eso es más que suficiente. La primera nieve real llegó en diciembre. Cubrió las colinas y suavizó el mundo hasta que incluso los árboles parecían susurrar menos. Dentro de la cabaña, el fuego ardía bajo y constante, y la colcha en su cama mantenía el calor como una promesa. Se despertaban cada mañana enredados, con la luz filtrándose a través de las ventanas con escarcha. Aún quedaban cercas por arreglar y semillas por pedir, pero los días se extendían con calma, llenos de un trabajo que ya no generaba miedo. Un domingo, Juliet se paró en la puerta, viendo a Cade ajustar el nuevo pestillo de hierro que había hecho para evitar que la puerta del granero se arrastrara. Volvió a entrar, tomó un trozo de pergamino y comenzó a escribir solo unas pocas líneas. Su letra ahora era firme, segura. Escribió sobre la tierra, sobre el hombre que le había ofrecido un lugar cuando no tenía ninguno, sobre la forma en que el silencio podía significar seguridad en lugar de soledad. Dobló el papel y lo guardó en un libro que tenía junto a la cama. Cade entró, con las mejillas sonrojadas por el frío. ¿Lo suficientemente cálido aquí? Sí, dijo ella, alcanzando su mano. Él puso sus guantes en la barra de la estufa para que se secaran y la acercó. Quiero que cada invierno sea así. Lo será, dijo ella, apoyando su cabeza en su pecho. Mientras sigamos eligiéndonos el uno al otro. Y lo hicieron. Día tras día, a través de la nieve y el deshielo, a través de la siembra y la cosecha, a través del largo silencio del invierno y el tranquilo verde de la nueva primavera, construyeron la nueva casa el verano siguiente, justo donde la habían planeado. Era modesta, fuerte, con aleros anchos y un porche que daba a la cresta. Juliet secó hierbas en la ventana de la cocina y guardó su registro en un cajón junto a la harina. Cade le construyó un escritorio de pino y talló su nombre en el panel trasero. Para la segunda cosecha, muchas cosas habían cambiado. Ya no era una mujer alta y extraña de paso. Era una compañera, una constructora, una parte estable de la tierra. Estaba en casa. Juliet encontró lo que nunca pensó que encontraría, un lugar donde era realmente vista y aceptada por quien era. Se escapó del sentimiento de ser una extraña y encontró una vida donde sus fortalezas eran celebradas. Ya no era solo una mujer alta, era parte de algo, y era suyo. Su historia es un gran recordatorio de que el hogar no siempre es un lugar donde naciste, sino que a veces es un lugar que eliges construir con otra persona. Entonces, ¿cuál es tu versión de un algo permanente que te gustaría construir? Háganmelo saber en los comentarios.